Periodista especializado en análisis político, es columnista en el diario La Nación y en el noticiero Telenoche de Canal 13. Además, conduce el programa Odisea de Argentina en el canal La Nación Más y escribe para el diario El País de España. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Rodolfo, Federico, un gusto. Voy a tratar de hacer una exposición todo lo general que sea posible, es decir, tratando de evitar entrar en los detalles coyunturales del día, que siempre son muy atractivos, por momentos novelescos, para poder identificar dos cuestiones dos grandes temas. El primero es cuál es la agenda que tiene hoy delante de sí la Argentina y especialmente el gobierno. Es decir, cuáles son los problemas que tenemos por delante y qué incidencia tienen esos problemas en el proceso electoral y el resultado de las elecciones en la resolución o en el avance en esa agenda. Y después voy a tratar de ir llegando a la cuestión electoral y voy a tratar de plantear algunas hipótesis acerca de cómo primero, ¿qué hay que mirar para entender la elección? Porque todavía hay variables muy importantes que no son desconocidas. Por ejemplo, los candidatos, que es para evaluar una elección es un dato bastante relevante. Pero sí podemos identificar, como si fuera una guía de lectura, qué es lo que hay que mirar para saber qué es lo que va a pasar y sobre todo qué significación tiene esta elección. Que tiene algunas rarezas, que agregan rareza a las muchas rarezas que hay hoy en la Argentina y que voy a tratar paralelamente de ir enumerando mientras exponga el tema. Hoy la Argentina tiene frente a sí dos problemas. No son problemas exclusivos de la Argentina. Nosotros los modulamos de una manera especial. Son dos problemas regionales, pero que acá encarnan de determinada manera. Son como dos perchas de las que podríamos imaginar cuelgan los demás problemas. El primero es un problema de transparencia, es un problema de carácter político-institucional, que tiene, por supuesto, una dimensión ética. El segundo es un problema de competitividad de la economía. Por supuesto que son temas que los podríamos relacionar, pero cada uno tiene su autonomía y merecen ser analizados cada uno por su lado. El tema de la transparencia, o si ustedes quieren el tema de la corrupción, es un problema que a lo mejor nosotros por la narrativa que tienen los medios, etcétera, lo miramos desde una forma un poco parroquial, pero si alejamos el zoom, vamos a ver que desde México hasta la Argentina es el gran problema de la región. Digamos, cualquiera que esté mirando a América Latina desde una atalaya externa, desde Washington, desde Madrid, desde Londres, de donde sea, va a ver que ahí hay un problema, una enfermedad que ya emite síntomas demasiado complicados, demasiado traumáticos para la vida de la gente, para la economía, etcétera, y de la cual esta región deberá curarse lo más rápido posible. Algo así como fueron los golpes militares en la década del 70. Un equivalente. Que es una enfermedad de la que la región se curó. Ahora, yo no me voy a detener acá a analizar, primero porque me parece ocioso, que ustedes lo saben, segundo porque no es el motivo de esta reunión ni de charlas como estas, cuál es la incidencia del problema de la transparencia en el diseño general de la Argentina, en su proyecto, en las inversiones, en la vida de la economía, en la asignación de los recursos, etcétera, porque ya les digo, me parece que sería apartarnos del tema. Lo que sí me interesa es poner un poquito la lupa sobre este problema para ver la extraordinaria incidencia electoral que tiene hoy. Es decir, hemos logrado que la cuestión de la corrupción se convierta en un tema importantísimo para la coyuntura. Para decirlo más claro,
un problema de corrupción puede determinar que un gobierno o que la oposición gane o pierda la elección. Esto por tres razones, a mi juicio. La primera, que es muy importante de observar, casi podríamos centrar todo el cuadro de la política con este tema que voy a mencionar ahora. Tiene muchas dimensiones, por eso después voy a volver a este tema. La forma en que Macri llegó al poder. Este es un tema que lo hemos naturalizado, porque somos argentinos, pero si lo miráramos como lo miraría un madrileño, nos resultaría mucho más raro que el triunfo de Trump, o mucho más raro que el Brexit, mucho más imprevisible que el triunfo del no en Colombia. Digamos, que miles de personas en la provincia de Buenos Aires corten boleta para repudiar a un candidato y darle el poder a otro candidato, a gobernador, a otro candidato bastante desconocido, y que eso cambie el clima de opinión pública para que el que salió segundo en la primera vuelta salga primero en la segunda, es una operación rarísima. Es imposible entender el valor de la elección que viene ahora si uno no entiende la rareza de este origen. Y esto se produjo no porque había una demanda de que Macri resuelva el tema de las rutas, o que levante el cepo, o despeje la crisis energética, porque todo eso muy bien se le podía pedir al otro candidato. Y con variaciones estaba en condiciones de hacerlo. Lo que no se le pedía, la gente creyó que no le podía pedir al Frente para la Victoria, era una reparación moral, que es lo que está en el origen de este gobierno. Este es el primer dato que hace que la cuestión de la corrupción sea tan importante. Es decir, que aquí hay lo otro que mencioné, el cepo, la reconexión con el mundo exterior, salir del default, arreglar el problema energético, normalizar la economía es una necesidad de cualquier gobierno. Esto otro es un mandato, es distinto. Primera razón, que hace que este factor o que este primer tema, el de la transparencia, tenga tanta vigencia en el día a día. El segundo factor es la naturaleza de la coalición de gobierno. Acá tenemos una segunda rareza. Es raro en la Argentina que gobierne una coalición, y la última vez que pasó no fue una experiencia feliz con la alianza. Bueno, esta es una coalición, además de que sea raro que nos gobierne una coalición, es una coalición rara. Si uno mira los manuales de ciencia política, va a ser raro encontrar una coalición como esta, porque no es una coalición entre partidos, a la alemana o a la chilena. Es una coalición entre un partido personal, que es el PRO, gente que identifica su proyecto de país, la encarna en una persona, como si fuera el partido de Piñera o el partido de Berlusconi. Un partido tradicional sin un liderazgo claro, como es el radicalismo, que es un partido del manual de los años 30, y un partido unipersonal, que es Carrió. Bueno, la agenda del radicalismo por inercia histórica es una agenda institucionalista, pero la agenda de Carrió es solamente una agenda que tiene que ver con el tema institucional. Es muy difícil identificar cuáles son las ideas de Carrió en materia de política monetaria, de política fiscal, de política energética. Lo único que sabemos claramente de ella es lo que piensa del tema de la corrupción y su estrategia, que es denunciar. Bueno, que este sea un elemento tan importante. A ver, detengámonos un poquito más en Carrió. Carrió perdió la elección del 2011, salió última, 2% de los votos. Hoy tiene 61% de imagen positiva en la capital federal. Y no cambió. Quiere decir que la que cambió es la gente. Esto es un síntoma. Cuando digo, el tema corrupción tiene un impacto electoral y una vigencia cotidiana que es raro de encontrar, bueno, este es un dato. Hoy Carrió mide tanto como María Eugenia Vidal. Sin un aparato político, digamos, apareciendo en televisión nomás. Tirando títulos. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque me está indicando que cualquier evento que tenga que ver con la agenda de la transparencia genera un ruido dentro de la coalición.
Y digamos la verdad, todos miramos la relación Macri-Carrió como una relación donde uno, como inestable, de negociación permanente, como quien mira al equilibrista en el circo, a ver cuándo se cae. Segundo elemento muy importante, es decir, el factor corrupción, el factor transparencia es un término extraordinariamente importante en el polinomio de Cambiemos. Nota al pie de página. A mi juicio, Carrió es tan importante en alguna medida por la defección del radicalismo que no le aporta al gobierno una agenda institucional. Entonces el gobierno ha reducido su oferta a la demanda de transparencia a las denuncias de Carrió. Es todo un problema. Digamos, Carrió es el síntoma de un déficit de la institucionalidad, no de una virtud. Los países que tienen una estrategia frente al problema de la corrupción no confían en esa estrategia solamente a una persona que denuncia. Y esa carencia yo creo que no se la puede uno reprochar estrictamente a Macri porque no la siente. La gente que vota a Macri, el macrismo, es gente que está votando a un ingeniero que resuelve cuestiones concretas. Nadie puede decir, a mí Macri me decepcionó, no tenía un proyecto institucional. Sí lo puedo decir de los radicales. Tercer factor que vuelve a este elemento de la transparencia, de la calidad institucional, etcétera, que tiene que ver con cuestiones muy concretas, ¿no? Porque no es solamente la corrupción de la justicia federal o la opacidad de los servicios de inteligencia. Tiene que ver con la seguridad, por ejemplo. Digamos, de este tema llego a un tema de vida cotidiana de millones de personas, ricos y pobres de la provincia de Buenos Aires, porque hay una relación directa entre corrupción, vicios de las fuerzas de seguridad, inseguridad pública. Bueno, este tema hay un tercer factor que lo alimenta, y es otra rareza. Fíjense, ya dije 3 rarezas, ¿no? Cómo llegó Macri, que nos gobierna una coalición rara, y ahora esta tercera rareza, que también adjetiva las circunstancias en que vivimos políticamente. Es la primera vez que un gobierno llega al poder por balotaje. ¿Y qué tiene que ver esto con la importancia de la corrupción? Que Macri llega al poder después de haber perdido la primera vuelta, después de haber sacado en la primera vuelta 32% de los votos, de 32 a 51, piénsenlo, la gente que va de 32 a 51 es gente que lo podría haber votado en las primarias y no lo votó, y que lo podría haber votado en la primera vuelta y no lo votó. Quiere decir que no son macristas. Esa gente lo votó a Macri más bien en repudio de lo otro. Ahí sí aplica el famoso verso de Borges, ¿no? No nos une el amor sino el espanto. Ahora, para fidelizar a ese público, el gobierno estuvo obligado y está obligado ahora, por eso la confrontación de Cristina viene como anillo al dedo para este problema, que esté Cristina, es una confrontación, un balotaje permanente con la imagen del kirchnerismo caracterizado con rasgos muy importantes de corrupción. Entonces el gobierno, para justificar su situación en el poder, vamos a ponerlo más claro, para justificarme el aumento de tarifas y para justificar que yo le tengo que pagar una tarifa superior, me dice, me lo tenés que dar porque yo soy mejor moralmente que el otro. Y esto opera en la práctica. Digamos, mucha gente puede decir, pucha, si yo sabía que esto era así en la política económica, no lo votaba. Y el gobierno tiene la dicha de que cuando la gente está pensando eso, aparece José López, tira 10 millones de dólares detrás de un muro y la gente dice, bueno, me banco pagarte las tarifas. El recuerdo de eso otro le da gobernabilidad. Ahora, si mi forma de obtener gobernabilidad es sobre un eje ético, no puedo tener una mancha en la camisa. Me aparece una sociedad donde me puso mi papá en el año 98, que honestamente ni me acordaba, nunca ni emitieron un cheque, y tengo que estar dando explicaciones, Panama Papers. Y después ya es más grave, si me aparece un acuerdo entre mi gobierno y el correo, que no lo puedo explicar del todo, pierdo 10 puntos en las encuestas. Cosa que Macri sintió como un cañonazo. Yo creo que ahí le cayó la ficha de esta agenda.
Yo se lo he escuchado decir. ¿Sabés cuál es el problema? Que ahora, si me impugnan moralmente, no puedo llevar adelante la política económica. Porque mi autoridad viene del mandato institucional. No está tan claro que me hayan votado para hacer un programa económico. Lo que sí está claro es que me votaron contra alguien que la gente, con justicia o sin justicia, tal vez arbitrariamente, identificó como la Morsa. Bueno, estos tres factores, cómo llegó, la naturaleza de la coalición con Carrió adentro y la necesidad de confrontar permanentemente en términos éticos para obtener legitimidad, le imponen al gobierno y a la realidad una agenda complicada desde el punto de vista de la reparación institucional. Y acá hay un primer signo de interrogación postelectoral. ¿Qué pasaría con esta agenda si un día Cristina no estuviera más? Supongamos que un día damos vuelta a la página del kirchnerismo. Bueno, ya está. Esta agenda sería una aleta que iría, la aleta del tiburón que iría contra el gobierno. No tengo respuesta, me hago la pregunta. Las redacciones de los diarios están entrenadas para descubrir casos de corrupción. Ya es una inercia. El chico que entra como pasante ya sabe que si tiene un caso de corrupción llega a la tapa. Es un sistema de incentivos laborales. Sí, ¿por qué se ríen? Es así. Es una cultura que se instaló después de tantos años. ¿Cómo hago para revertir eso? Esto es un problema para cualquier gobierno que gobierne hoy en la Argentina. Miren Brasil. Empezamos con Lula y Dilma, terminamos en Temer y seguimos. No hay cómo pararlo una vez que se desata esta dinámica. Por eso digo que en América Latina hay un problema con la corrupción porque está determinando procesos de mucha inestabilidad. Y lo estamos viendo en Brasil. Donde además en Brasil, a diferencia de la Argentina, hay catarsis porque van presos. Acá no hay catarsis porque no se sabe cómo termina. Porque además de corrupción hay impunidad. Es una enorme falencia del sistema judicial. Punto. El otro tema, competitividad. Si yo lo traigo a Macri acá, lo sentamos en aquella butaca y lo hipnotizamos, de todo lo que dije hasta ahora, se va a sobresaltar cuando escucha que puede perder la elección por un tema de transparencia. No es un tema que lo sienta como propio, es más bien una cuestión de abogados. De esto que voy a hablar ahora, sí lo siente. Digamos, son los temas donde está su cabeza. El gobierno identifica, y él identifica, que hay un problema enorme de competitividad de la economía. Y en este sentido el gobierno ha ido haciendo una política, a pesar de las limitaciones que tiene, que me voy a referir ahora a cuáles son las limitaciones políticas para esta agenda, una política bastante sistemática, aunque no sea del todo satisfactoria. ¿En qué dirección? En la dirección de normalizar los precios. Eso ha sido una tarea bastante clara y es una tarea bastante clara del gobierno. Gradual. Iban a aumentar el precio del transporte, llegó María Eugenia Vidal, dijo, si nos metemos con el transporte, perdemos votos, dejémoslo para más adelante, pero va en esa línea. Se normalizó la forma en que se genera el precio del dólar, por ejemplo. Bueno, estará atrasado, adelantado, es otra discusión. La genética de ese precio es mucho más normal que antes. Se normalizó muy lentamente, se va normalizando el precio de la energía. Aunque hoy la tarifa cubra no sé cuánto. Estaba Roberto Brandt hoy por acá. 50% del costo. Se normalizó el precio de algunas commodities, porque se retiraron retenciones. Vamos a hacer lo siguiente, somos complacientes y le damos por aprobada al gobierno el tema de la normalización de precios, aunque no lo haya concluido. Ahora viene el gran problema, que es un problema político. Es un problema económico, pero que requiere de una estrategia política, no de una receta económica. Hay que bajar los costos. ¿Y por qué digo que es un problema político? Porque detrás de cada costo hay un entramado de poder y de intereses. Yo en el lugar donde más claro lo veo es en el caso Baradel.
Disculpen que me detenga en este microejemplo, pero es un nudo estratégico. Es un detalle que tiene significación general. Baradel quiere que le aumente el sueldo a los maestros de la provincia de Buenos Aires, lo cual es correcto. Pero además quiere que se constituya una paritaria nacional docente, que ya es algo más raro porque no hay sueldos nacionales docentes. Pero los maestros, los patrones de los maestros son las provincias. ¿Por qué quiere eso? Porque necesita que haya una Confederación Nacional de Maestros activa, la CETERA. ¿Y por qué necesita que haya una CETERA activa que tenga sentido? Porque a través de la CETERA él piensa controlar una central de trabajadores argentinos unificada. ¿Y por qué quiere eso? Porque descubrió que este gobierno, a la larga o a la corta, tiene que ir en la dirección de bajar el gasto. Por lo tanto, constituirse en la voz de los que van a enfrentar ese ajuste es un lugar de gran rentabilidad política. Él puede ser el Ubaldini, el Moyano de esta década. Eso es lo que está pensando. Y hace bien. ¿Por qué? Porque cuando Duhovne hace 2 meses va a Mendoza y dice, me reúno con los ministros de Economía de 14 provincias y empezamos a negociar un pacto fiscal que implique congelar el gasto en términos reales, y bueno, están hablando de mí, dice Baradel. Y todo el sector público dice eso. Piensen nada más en lo siguiente, si yo tengo el número de empleados públicos que había en 2003, nación, provincias y municipios, tomo ese número, lo voy proyectando según el crecimiento de la población, vegetativo de la población, hasta 2015. Llego a un número que es en 1 millón inferior al número de empleados públicos que hay hoy. Es decir, tengo 1 millón de empleados públicos de más que no los puedo echar por razones políticas. Bueno, acá hay un enorme problema. ¿Cuál es el enorme problema? El gobierno habla del déficit porque es más cómodo hablar del déficit porque es fácil financiarlo o relativamente fácil de financiarlo. El problema es la dimensión del Estado. Probablemente la herencia más rígida y más compleja que deja el kirchnerismo, que explica en alguna medida por qué esta recuperación económica no tiene el dinamismo de otras recuperaciones económicas que conocimos anteriormente, es la dimensión del Estado. ¿Cuánto? 42, 43, 45% de la economía es estatal. Bueno, quiere decir que un 45% de la economía es muy poco productivo. Y esto es un problema político, que el que mejor lo identificó se llama Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita, que en una entrevista con la revista Crisis, que es una revista muy de nicho, muy de izquierda, dice, los dueños del fracaso del éxito de la política de Macri, del gobierno de Macri, somos nosotros, porque este modelo económico no cierra si no hay una reducción del gasto y del déficit. Y nosotros no se lo vamos a permitir. Textual. De una sinceridad que hay que agradecer. En el momento en que le estaban pidiendo al gobierno que le transfiera 30.000 millones de pesos para administrar en planes sociales. Entonces acá hay un primer problema que explica determinados conflictos como el conflicto docente de la provincia de Buenos Aires, que a mi juicio son conflictos muy positivos, porque hablan de una nueva agenda. Ese es un conflicto de esta agenda, de esta y de lo que viene. Está mal explicado si entiendo que Baradel hace lo que hace porque es kirchnerista. Bueno, sí, qué sé yo, Palazzo es radical. Es accesorio. No lo hace porque es kirchnerista, lo hace porque está viendo que hay un problema que viene. Bueno, acá hay una frontera caliente de lo que viene en este problema de la competitividad. Lo mismo podríamos identificar en determinados conflictos laborales que expresan más bien el temor de determinados sectores empresariales a tener que ser más competitivos más que el problema sindical. Cuando fue el paro del 6 de abril, el gobierno citó a determinados sectores, calzado, textiles, la UOM. Entonces fueron los de la UOM a hablar con Pancho Cabrera y Jorge Triaca. Y Caló empieza a explicar lo que quiere. Y Triaca le dice, no, Caló, entendiste mal, lo que te pidieron que me digas no es esto que me estás diciendo, es así como me lo tenés que decir. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo algo que había escuchado 2 días antes de una empresa.
No le estaba transmitiendo el malestar sindical de la UOM, estaba transmitiendo el pliego de condiciones o de requerimientos de un sector de la economía que probablemente en un escenario más competitivo está obligado a reformarse o a morir. Esto está cada vez más claro en la agenda pública. Con señales muy brumosas que emite Macri. Por ejemplo, cuando dice queremos cerrar un acuerdo con la Unión Europea. Bueno, hay determinados sectores de la economía que cuando ven eso, aunque sea un acuerdo que se cierre a fin de año, después tiene que pasar por 22 parlamentos para que lo aprueben en Europa. Digamos, estamos hablando de una agenda con paso de tortuga, pero igual indica una dirección. O si dice quiero ir a una reunión de la Alianza del Pacífico. El gobierno ha hecho microexperimentos en este campo. Por ejemplo, el acuerdo de Vaca Muerta, el acuerdo para la explotación del gas y petróleo no convencional, que todavía no empezó a funcionar y es materia de una interna sindical y de conflictos en el sur. Las low cost, que no es cielos abiertos, es un poquito. Eliminar la tarifa preferencial que tenía, no el sector electrónicos, las laptops, entendidas como bienes de capital. Bueno, ¿por qué tan micro todo? Porque hay limitaciones objetivas para esta agenda. Este es el tema. Que son tres y que explican la palabra gradualismo. Y que hay que identificar porque si no identifico estos límites, me puedo hacer fantasías equivocadas respecto de lo que viene. El famoso gradualismo, que no es solo fiscal, sino que es un gradualismo mucho más amplio, tiene que ver con tres limitaciones políticas que tiene Macri y que no fueron inventadas por él, fueron puestas en alguna medida por la sociedad, por la opinión pública o por el electorado. La primera, otra rareza, creo que es la cuarta. Primera vez en la historia que un gobierno gobierna sin mayoría en las dos cámaras. Nunca había pasado. Bueno, si tomo esa limitación y comparo con cómo le ha ido a Macri hasta ahora, es un crack. Muy entrenado, porque gobernó 8 años en la ciudad, también en minoría. Ahora, ¿eso qué implica? Que no haya mayoría en las dos cámaras para el gobierno, ni para nadie. Ni para nadie. Implica que todo debe ser negociado. Esta es la raíz del gradualismo. Por eso cuando yo escucho las discusiones abstractas de los economistas, shock o gradualismo, digo, están discutiendo en una nube. Estoy cansado de repetir el mismo chiste. ¿Qué es un camello? Es un caballo hecho por una comisión. Bueno, esto es el gradualismo. Yo mando un caballo al Congreso, Massa le pone una joroba, Bosio le pone otra, Pichetto le alarga el cuello y sale un camello, pero es imposible que no salga camello. Si querés caballo, que sería el shock, esperá que tenga mayoría en las dos cámaras y algún día la tiene, porque tampoco después de estas elecciones la va a tener. Segunda razón del gradualismo, importantísima. No hubo ni un 89 ni un 2001. Es decir, el modelo anterior no estalló. Para el monto de convulsión y de trauma y de padecimiento que necesita un argentino para decir esto es una crisis, acá crisis no hubo. Crisis fue la hiperinflación del 89, el país que recibe Menem de Alfonsín, o el país que recibe Duhalde de Rodríguez Say y de la Rúa. El gobierno tiene que justificar su ajuste en algo que no ocurrió. Esto es lo interesante y esto es una enorme dificultad para cualquier ajuste. Te tengo que subir las tarifas porque si no seríamos Venezuela. ¿Qué sé yo cómo es Venezuela? Esperá que seamos Venezuela antes de pedirme el sacrificio. Te tengo que sacar la muela y si no me duele, pero te podría doler y esperá que me duela. ¿Quién se deja sacar una muela que no duele? Si el gobierno tiene que justificar toda su operación económica en un contrafactual. Agreguémosle el error de no haber querido explicar lo que recibió, que le agrega un problema.
Pero Menem no necesitó escribir el libro de lo que recibió, porque el libro lo veías en la calle. Duhalde tampoco tenía que explicar que heredaba una crisis. Y la gente iba a tomar los bancos, andaba de noche porque no podía irse de vacaciones por el corralito, deambulaba las familias hasta las 3 de la mañana sin saber qué hacer en Buenos Aires. No había que explicar. Bueno, esto es una enorme dificultad para cualquier ajuste. El tercer factor que limita la posibilidad de Macri frente a esta agenda es que es rico. Los otros dos factores son muy importantes. Este parece trivial. Si yo voy a la mesa de Marcos Peña, este es el más importante. Lo que regula la política del gobierno, la imagen del gobierno, la marcha del gobierno en relación con los ajustes, es mucho más este problema que los otros dos anteriores. Y hay cosas que no las podés hacer, Mauricio, porque parece que las haces por sádico. Porque la gente piensa, según todo lo que nos viene en los focus group, que vos, como no conociste las privaciones en tu vida, no tenés idea de la realidad. Lo que le dijo Mirta Legrand, ustedes no tienen idea de la realidad. Y le metió un puñal donde duele. Porque en todas las encuestas cualitativas sobre Macri, desde el año 2003 hasta ahora, da lo mismo. No es que nos quiere hacer daño a los que vivimos en Bursaco, no sabe que existimos. Por eso, si ustedes miran todo el marketing del gobierno, no hay un solo timbreo en Caballito. Siempre es Villa T6, Fuerte Apache. Las fotos de Macri en campaña son siempre el mantel de hule, termofucsia, bizcochos, mate, 2 morochos. Tiene que sobreactuar que él sabe que existe esa escena, porque se sospecha que nunca la vio. Bueno, esto es una enorme limitación si tengo que terminar determinadas medidas o asumir determinados conflictos. Por ejemplo, Macri ve a María Eugenia Vidal peleándose con Baradel y se le hace agua a la boca. Quiero eso. Vos no, Mauricio. Vos da Hannibal. Con vos gana Baradel. Esto es importantísimo para la elección, porque explica el lugar que va a tener Vidal y que ya tiene Vidal. Después, si quieren, hablamos de esto, pero Vidal llega a una zona del electorado a la que Macri no llega. Entonces, estos 3 factores, el hecho de no tener poder político parlamentario, el hecho de que la crisis no estalló y el hecho de tener una imagen complicada para comandar un ajuste, son los que limitan la operación económica para aquellos que pretenden un shock, que a mi juicio es inviable. Es una pregunta abstracta. Ahora, ¿qué activos tiene el gobierno? ¿Qué activos tiene este oficialismo para encarar esta agenda? Sobre todo frente a la elección. Ahora nos vamos a ir aproximando a la elección. El primer activo tiene que ver con algo que también es como el triunfo de Vidal. Es difícil percibirlo. A ellos además les da vergüenza decirlo. Pero si uno se pone a hablar con extranjeros que miran la Argentina, que conocen la Argentina y que la han seguido, el liderazgo de Macri es llamativo. Es el único presidente, salvo Evo Morales, y el único promercado que tiene más de 50% de consenso en su país. Presidiendo una circunstancia de ajuste. No solo porque él lo hace, sino porque hay una recesión de la que estaremos saliendo, ahora lo vemos eso. Pero digamos, no es que lidera una fiesta de consumo y tiene más del 50% de los votos. Con un elemento muy importante, un factor muy importante, interesantísimo de analizar su significado, que se vio en la elección anterior y que se puede ver en esta que viene. Es el único que le gana al populismo en una elección. El populismo sale derrotado en la Argentina, no se va por colapso. Este es el lado interesante de no haber tenido el colapso y la crisis. Entonces, le ganaste con argumentos. No es que se va como se ve Maduro. O como se puede haber ido Dilma, o como dura penosamente Temer, en medio de una gran impopularidad. Entonces acá hay un activo que explica que hoy Merkel esté en Buenos Aires.
no quiero cargar las tintas con esto, pero me parece que por ahí está subvalorado. Ustedes vieron lo que son las elecciones en Europa, son milimétricas. Bueno, les aseguro que Merkel no da un paso y el equipo de Merkel no da un paso sin medir extraordinariamente, milimétricamente los riesgos. Entonces, que se saque una foto con Macri, visto desde Merkel, es algo rarísimo. Que haya decidido en plena campaña, en una campaña riesgosísima para ella y para Europa, cruzar el charco y venir a sacarse una foto con este hombre. Y que vean los alemanes que ella saca una foto con este hombre. Bueno, ese atractivo que hoy tiene Macri solo lo entiendo si miro la región desde afuera y veo que Peña Nieto está fisurado, que Temer no sabemos si termina, que ya Dilma no terminó, que de Maduro no podemos hablar. Juan Manuel Santos tiene 17% de popularidad, por eso pierde el plebiscito. Hasta la reina de la canción, que era Michelle Bachelet, entró con 80%, bajó a 20% y quedó en 20%. Y hoy el oficialismo en Chile no tiene candidato. Bueno, si miro esto, entiendo que Macri tiene un enorme activo. ¿Y por qué me interesa? No solamente porque para un gobierno que busca la elección externa, la inversión externa, por supuesto esto no la determina, pero ayuda muchísimo. Me interesa porque intuitivamente, mirando muy en general el cuadro, sin detenerme en detalles, sin siquiera ver los candidatos, debería pensar que un gobierno que es percibido como un gobierno que está liderando un proceso de recuperación y que tiene más del 50% de consenso a su gestión, instalado hace muy poco y sin un gran caso de corrupción, me cuesta pensar que la sociedad le va a cortar las piernas en la primera elección. Esto es intuición pura, pero es sentido común. Y ustedes hagan siempre esto, cuando miren encuestas, vean si les coincide o no con el sentido común. Porque lo que prima es el sentido común. Entonces, no hemos visto en la Argentina ningún experimento, ningún caso donde un gobierno que estaba siendo identificado como que recuperaba un proceso, pierde la primera elección parlamentaria. Sí le pasa de la Rúa, que es un gobierno identificado como que va de cabeza hacia el precipicio, y terminó en el precipicio, cayéndose. Segundo activo del gobierno. Bueno, acá está la gran discusión. El ciclo. El ciclo es siempre, acá es donde se rinde la política frente a la economía. El ciclo es siempre el gran candidato. Acá el ciclo está dando la vuelta. Lo que no sabemos todavía es si es en el PowerPoint de ustedes y del ministro de Hacienda o del gobierno, o si está dando la vuelta en la piel de la gente. El gobierno piensa ir a la elección con una victoria que es la caída en la inflación. Calculan que ahora va a ser de 1,5, 1,6, no sé cuándo sale el número. Hoy, no sé si ya salió. 1,2 el mes que viene, posiblemente 1,2 en el mes siguiente o 1, y que van a ir pudiendo decir, bueno, la inflación será en el año 20, 22%, pero con una tendencia clara hacia la baja. Esto es central para Macri porque él no ingenuamente empezó a decir, ustedes olvídense de la inflación que es un tema de papá. Empezó a decir eso cuando le dijeron podés derrotarla. Entonces vas a ir como el que venció a la inflación a la elección. Es importante para lo que es la historia reciente de la Argentina. Muy importante. Y en términos salariales, en términos de distribución del ingreso, muy importante. Ahora, ¿podrá ir con un poco más de ánimo en términos de reactivación? Bueno, da la impresión de que muchos sectores se están reactivando. Lo que no sabemos y nadie sabe, y en el gobierno siquiera ahora han mandado a hacer un estudio específico para estudiar este problema, están a ciegas respecto de cuáles son los niveles reales de consumo. Bueno, ¿por qué? Y porque el consumo es la cadena de transmisión entre el PowerPoint de Duhovne, que indica que los numeritos van hacia arriba, y las urnas. Fíjense la timidez del gobierno para hablar de reactivación. Cero euforia. Tienen prohibido euforizarse. Es todo de a poquito, vamos a estar un poquito mejor.
todo el tiempo están diciendo, sabemos que hay gente que lo está pasando mal, digamos, van con mucha prudencia. Esto obviamente potencia en la elección este tercer activo que voy a decir ahora, que es la crisis del peronismo. El peronismo juega objetivamente a favor del gobierno. Hay un viejo dicho de Napoleón que es, cuando veas que tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas. Bueno, no hay que tocar esa dinámica. ¿Cuál es esa dinámica? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué hay crisis en el peronismo? En el peronismo normalmente, voy a ir terminando con esto, ¿no? Y esto nos va a permitir analizar la elección. El peronismo tiene un solo factor de crisis, no varios. Solo hay crisis si no hay jefe. Cuando se pierde de vista quién es el jefe o no se identifica claramente quién es el jefe, ahí entran en problemas. Y hoy no está claro quién es el jefe porque colapsó el liderazgo de Cristina. Y creo que es importante entender por qué colapsó el liderazgo de Cristina. Es una razón profunda, no es la corrupción, porque hubiera colapsado mucho antes. El liderazgo de Cristina colapsa por una razón que es muy traumática para cualquier líder. Cualquier líder, en el orden que sea, político, empresarial, en el orden que sea, tiene enormes problemas cuando le pasa esto que le está pasando a Cristina. Su diagnóstico de lo que está pasando y la estrategia que deviene de ese diagnóstico no es compartida por personas muy importantes de su propio grupo, sobre todo gobernadores y sindicalistas privados. Ella tiene un diagnóstico muy sincero. Yo creo que los montos de cinismo de Cristina son bastante bajos. No digo que no mienta o que no nos quiera vender gato por liebre. Todo político vende gato por liebre, desde los sofistas hasta acá. Pero digo, cuando ella describe la escena, dice lo que cree. La describió el 9 de diciembre del 2015 antes de irse. ¿Y qué dijo? Esto que estamos viendo no puede ser consistente, porque tiene un déficit enorme de legitimidad. ¿Por qué? Y porque Macri llegó al poder por un error del electorado, que fue engañado por los medios, por los fondos buitres, por los Estados Unidos, por las grandes empresas, por los jueces corruptos. Que le hicieron votar a la gente a un líder que necesariamente, porque se llama Macri, ella es un personaje, digamos, típico de esa encuesta que lo mira a Macri como un ajustador serial solamente porque es Macri, aunque haga el plan social más caro de la historia, como el que está haciendo. Macri no puede hacer otra cosa que un ajuste y por lo tanto la gente, cuando se dé cuenta que votó equivocada y que votó engañada, se va a levantar contra él. Que es lo que ella empezó a pensar que estaba pasando con la conflictividad de marzo. Cuando empezó Baradel con sus marchas, el 24 de marzo, el 30 de marzo, la CTA dice, está pasando lo que yo ya canté, ves, acá está, acá está, acá está. Se caen, helicóptero en la Plaza de Mayo. ¿Ese helicóptero por qué era? Por este diagnóstico. Ahora, ¿esto por qué es así? Por una extraordinaria rareza. Esta sí es rara. Que no entra en la cabeza de la izquierda y es difícil de entender. ¿Por qué esto que estamos viendo no puede ser cierto? Pensaría yo si fuera un intelectual de carta abierta, un militante de la Cámpora. Porque en los manuales que leímos no está previsto, digamos, en el manual de instrucciones de este aparato que se llama Política Argentina, no está previsto que alguien como Macri, un empresario de derecha, llegue al poder por el voto popular. Tiene que haber un error. No se rían, porque esas categorías son las mismas que le impidieron a los economistas ortodoxos prever la duración del kirchnerismo. ¿O no se acuerdan ustedes cuando en el 2003, 2004 decían, esto no puede durar, porque en el manual que yo leí no está que esta política fiscal sea sustentable? Y mirá, fue. Por la soja, por lo que quiera, fue. Entonces, para Cristina y el mundo que la rodea, acá hay un déficit de legitimidad que corroe al gobierno y lo va a hacer derrumbarse. Por eso no le dio el bastón de mando. El bastón de mando, que para ella es importantísimo, se lo hizo dar por su hija, no por un legislador. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
O se lo daba a Néstor o me lo da mi hija, y si no, nadie. Y yo no se lo voy a dar. Esa escena donde yo le transfiero el poder a alguien ilegítimo, no. Bueno, esto hay un sector ahí que lo modula de manera más dramática y dice directamente Macri es la dictadura. Suspende todas las interfaces. Eve Bonafini dijo, literal, y hay que agradecerle la sinceridad con que habla porque expresa el inconsciente de muchos otros que no se animan a decirlo. Dice, a Estela Carlotto hay que condenarla por traidora porque se juntó con Vidal, se había juntado para un banco de datos de desaparecidos, de datos sobre desaparecidos, se juntó con Vidal, textual, que es la asesina de nuestros hijos. Vidal. Bueno, ¿qué quiere decir? Que esto se tiene que caer por impopular y por fraudulento. ¿Cuál es el problema de este diagnóstico y de la estrategia que deviene de este diagnóstico? Que no la comparten ni los principales gobernadores del PJ ni los principales sindicalistas del PJ. Pero no la comparten, quiero detenerme en este punto. Creo que esto es relevante porque explica muchísimo la elección y lo que viene. No la comparten, no porque llegó Macri con una receta que funciona y ellos descubrieron, che, me parece que estábamos equivocados y que este Macri tiene razón. No ese es el tema. Ellos no comparten ese diagnóstico de Cristina desde antes de que gane Macri. Cuando le pedían a Daniel Scioli, separate, mandalo a Urtubey a Estados Unidos a explicar que vamos a arreglar con los holdouts, hacelo hablar a Bain de gradualismo, ponelo a Blecher para mostrarlo como la cara ortodoxa de tu gobierno, lo que estaban diciendo es queremos esta política que está ahora, no la que nos proponía Kicillof. Quiere decir que hay una comunión de diagnóstico, una convergencia entre lo que hace Macri y actores muy relevantes del peronismo que es previa al triunfo de Macri. ¿Por qué esto es importante? Primero porque desdramatiza las elecciones en muchas provincias. Digamos, no es tan dramático que Schiaretti gane Córdoba, si este es el diagnóstico, o que Urtubey gane Salta, porque ahí no hay y puedo decir muchos otros, ¿no? No hay conflictos conceptuales. Por eso la pelea es en la provincia de Buenos Aires. Una de las razones por las cuales la pelea es en la provincia de Buenos Aires es esta. Porque ahí hay kirchnerismo, ahí sí es operativo este diagnóstico. Esto se acentúa por la polarización. En su momento, durante meses, Durán Barba y Peña, que son los ideólogos de la estrategia electoral del gobierno, pensaban, vamos a jugarle a la misma ficha que antes, la división del peronismo. Vamos a tener un peronismo de Cristina y un peronismo de Massa. Y si podemos, armamos el peronismo de Randazzo y entre los tres pasamos por el medio y ganamos inevitablemente. Esa estrategia empieza a tener dificultades en la cabeza de la gente. ¿Por qué? Porque la cabeza de la gente está polarizada. Hay encuestas que son maravillosas en ese sentido. Una encuesta de Isonomía, que a mí me resulta muy interesante por esto, indagó qué ve la gente de obra pública. ¿Vos ves obra pública en tu barrio cuando vas a tu trabajo? 51% de la gente dice que sí. Los que votaron a Macri llegan a 63. Los que quieren a Cristina baja a 37. Si te gusta Cristina no ves el puente. Si te gusta Macri ves 3 puentes donde hay uno. Eso está en la cabeza de la gente. Esto dificulta mucho cualquier discurso, y esta es la dificultad de Massa y eventualmente de Randazzo, cualquier discurso que diga, no, yo tengo honestidad intelectual, evalúo caso por caso, proyecto por proyecto, y critico a Cristina y a Macri al mismo tiempo. No, mira, la verdad que es difícil montar ese discurso. Si criticás a Macri, sos de Cristina, y si criticás a Cristina, sos de Macri. Y cuando Massa se enfrentó al gobierno por la ley de ganancias, cayó a un nivel del que todavía le cuesta recuperarse. Bueno, esto organiza toda la política oficial y la política en la provincia de Buenos Aires como un eje de polarización automática con Cristina. Si Cristina termina postulándose, como dicen algunos de los que están alrededor de ella, bueno, el pacto con Macri funciona de nuevo. Se necesita el uno al otro. Sobre todo porque mientras la economía no dé resultados electrizantes, que nos entusiasmen mucho,
el conflicto con el pasado va a seguir siendo el principal eje en el que se asienta el gobierno. Ahora, yo creo que lo que nos indican las encuestas y lo que indica el sentido común respecto de la situación en la que está el peronismo, Randazzo la va a tener difícil para hacer una interna, no va a ser fácil que se la quieran dar. ¿Por qué? Porque Cristina va a inscribir un frente con muchos partidos y le van a decir a Randazzo: tenés que encontrar el aval de todos estos partidos para pelear acá adentro. Tenés que ir a hablar con Luis Delía, que tiene un partido que forma parte de este frente, que se llama Frente Ciudadano, y Delía te va a decir que no. Entonces tendrás que ir por las tuyas a la elección, que es el mejor escenario para el gobierno, el más complicado para Randazzo. Bueno, en ese escenario, que es uno de los escenarios posibles, y en todos los escenarios que uno más o menos imagina, da la impresión de que el gobierno tiene más chances de ganar que de perder en la provincia de Buenos Aires. A mi juicio es el escenario más probable. Ahí cuenta con un activo muy importante que es Vidal. Por lo que les decía hoy, en las mismas encuestas, Focus Group, a la gente le preguntan: ¿qué opinas de Macri? Bueno, no me gusta Macri por esto. Ya no, ni siquiera me gusta Macri, no, lo odio a Macri. ¿Y qué gobernador te gustaría? Y empiezan a describir un gobernador que es Vidal. Si Vidal tiene el activo dentro de Cambiemos de que le llega a un voto peronista al que Macri no llega. Y esto también complica a Massa y a Randazzo. ¿Por qué? Porque si vos, Massa, o vos, Randazzo, lo que querés ser es la normalización económica con rostro humano, Cambiemos te juega la ficha de Vidal y te complicó el partido. Porque eso lo es ella. No lo es Macri, pero sí ella. A mí me resulta apasionante ver cómo esa relación entre Macri y Vidal, porque la tensión va a ir creciendo con el tiempo, como ha existido siempre la tensión entre la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Nación. Ahora, termino. ¿Qué significaría este escenario que estoy describiendo? ¿Qué significaría que el gobierno gane en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué es importante? Primero es importante por lo que dije al comienzo de todo, porque llegó de manera muy rara. Entonces, lo que está esperando el mercado, pero lo que están esperando los sindicalistas, lo que está esperando los gobernadores peronistas, lo que está esperando la prensa, lo que está esperando todo el mundo es si Macri es capaz de subir de nuevo al trapecio, dar la triple vuelta a Carnero en el aire y agarrarse del otro trapecio. Es decir, se le sale de nuevo el truco. Porque la forma en que lo hizo es tan aleatoria, tan rara, que queremos que lo haga de nuevo. Ahora, si lo hace de nuevo, estamos ante un fenómeno, otra rareza. Desde 1928 sería el primer gobierno no peronista que termina su mandato. Dije 1928. Marcelo T. Alvear. Y tendríamos a un peronismo, esta es la importancia de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, ¿qué hay de importante además? Que es el laboratorio donde se produciría o no la renovación del peronismo. Si el peronista dominante en la provincia de Buenos Aires sigue siendo Cristina y no aparece nadie capaz de matar al dragón, es muy probable que el peronismo tenga extraordinarias dificultades para presentar un candidato competitivo en las elecciones del 2019. Un peronismo que no tiene un candidato competitivo en las elecciones del 2019 es un peronismo dispuesto a pactar con Macri, mucho más que el peronismo actual, con el mismo número en la Cámara de Diputados y de Senadores. Digamos, la política me cambia el poder de la aritmética. ¿Por qué? Porque un sindicalista como piensa y un gobernador igual, le hago daño a Macri, no le voto una ley importante, o le hago un paro, ¿dónde lo cobro? ¿Hay alguien dispuesto a...? ¿Hay una ventanilla donde me pagan ese daño? Quiero decir, ¿hay un proyecto de poder dentro de mi partido donde eso rinde? No, la verdad que no. Aparecerá en algún momento, pero hoy no hay. Bueno, entonces me asocio a Macri. Algún sindicalista lo podría pensar en términos más pragmáticos. Lo robo a Macri. Hasta que aparezca alguien que me justifique hacerle daño. Esto es una física natural.
que hace que con el mismo número de diputados y de senadores, el gobierno pueda obtener cosas en el Congreso que le hacen mucho más factible manejar esa agenda de la competitividad frente a la que hoy está tan limitado. No estoy hablando de que viene el super Macri. Digo, es un Macri con una capacidad de pactar con el PJ y con los gobernadores solamente en el Senado 2 o 3 reformas importantes. Con una ventaja adicional, si Cristina Kirchner es candidata y está en el Congreso, los bloques del peronismo se dividen. Digamos, el bloque que preside Pichetto, ¿cuánto dura más con Cristina adentro? Y esto va a hacer que hay un sector del peronismo más proclive a acordar con el gobierno que el que hoy tiene adentro a la cámpora o al ultralkirchnerismo. Digamos, cambia toda la lógica o la dinámica parlamentaria con los mismos números que tenemos hoy. Termino en serio ahora. ¿Qué es lo que se resolvería si esto es así? Estaríamos resolviendo una incógnita importantísima que tuvo la Argentina. Se estaría resolviendo en términos políticos la crisis del 2001. Nosotros en términos políticos todavía estamos en el 2001. Es el año más largo de la historia. ¿Qué pasó el 2001? Un gran proceso de ajuste sobre los sectores medios que hizo colapsar al radicalismo que era la representación de esos sectores. Y esto dejó al peronismo en la versión Kirchner como actor monopólico. A ver, la crisis del 2001, ¿cuándo se evidenció mejor? En el 2011. Cristina 54%, el resto 46%, muchísimos los que querían que se fuera Cristina, pero divididos de tal manera que le permitió a Cristina gobernar como si tuviera el 73%. Y esto determinó su colapso. Entonces no es un problema de que no había un electorado capaz de producir un cambio. Lo que no tenía ese electorado era un instrumento político. Entonces la pregunta es, los sectores más modernos, más dinámicos, más abiertos de la economía argentina, que estuvieron durante 15 años impedidos de incidir en el rumbo de la navegación por falta de un instrumento político, ¿se encontraron con ese instrumento político en el 2015? No lo sabemos, queremos saber qué pasa en el 2017. Y este año es cuando se va a revelar la incógnita. Si esa incógnita se revela, quiere decir que esos sectores más dinámicos, más competitivos, más abiertos, habrán adquirido una forma de intervenir en el rumbo de la navegación que habían perdido durante más de una década. Bueno, disculpen que me excedí demasiado.